Buenas noches, ya somos muchos y hace mucho frío, así que vamos a empezar. Gracias a todos por haber venido. En nombre de los organizadores, muy bien, tengo el gusto y el honor de acceder a un pedido que me hicieron, por el cual me he sentido muy halagada, así que por eso estoy acá, haciendo las veces de presentadora de este evento. Que, bueno, como todos ustedes saben, se trata de un café científico, una modalidad que se ha comenzado a usar mucho en nuestro país y en distintos lugares del mundo, muy acertada para quienes trabajamos mucho con la ciencia, para acercar al conocimiento científico a la vida cotidiana, a la gente común que no maneja y no trabaja en el ámbito de la ciencia, pero sí que necesita conocer cómo son las cosas para tomar decisiones en su vida. Por eso es que, bueno, es un gusto estar aquí. Este ciclo de café científico forma parte de actividades que realizan en conjunto la Embajada de Francia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Todas esas actividades están auspiciadas por el Fond d'Alembert, bajo el cual se realizan una serie de actividades como esta. Esto les quiero decir que es el primer café científico que se hace fuera de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, bueno, también muy halagados de que hayan elegido a la ciudad de Santa Fe para este primer encuentro. Y bueno, y comentarles específicamente de la actividad. Antes, decirles que estos ciclos están auspiciados por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y que los organizadores agradecen muy especialmente a la Alianza Francesa de Santa Fe y también a la Municipalidad de Santa Fe por la organización de este evento. Bueno, como todos ustedes saben, vamos a estar hablando de algo que está muy en boga últimamente, que tiene que ver con el cambio climático y cómo respondemos a ese cambio climático con esta palabrita tan rara que todos empezamos a nombrar, que es la resiliencia. Bueno, esos dos conceptos, cambio climático y resiliencia, van a ser los que van a guiar estas tres conferencias que vamos a escuchar hoy. La idea es que ustedes puedan primero acceder a una mirada científica y luego a una mirada que tiene en cuenta esos conceptos científicos para llevarlos a la práctica. Ya van a entender ustedes de qué se trata mientras transcurren las disertaciones. Así que si les parece bien, vamos con la primera de ellas. Y vamos a presentarla a la doctora Anne-Julie Rollet. La doctora es investigadora docente de la Universidad de Rennes. Ella es geógrafa, es especializada en hidrogeomorfología mundial, trabaja también en asuntos de gestión y ha realizado su tesis de doctorado sobre los efectos morfológicos de represas sobre un río del Piemonte, y desde hace 10 años aproximadamente se interesa en las consecuencias de acciones de restauración de ríos sobre el funcionamiento hidromorfológico. Si les parece, la escuchamos y las preguntas que les vayan surgiendo, si son tan amables de anotarlas, las vamos a tratar entre todos sobre el final de las exposiciones. Bonsoir a tous. Muy encantada de ir aquí con vosotros. Et je suis désolée, ce sera les seuls mots d'espagnol que je pourrai dire ce soir. Je suis donc ici pour vous parler du risque inondation, notamment en France. Vine a hablar de los riesgos de inundación, principalmente en Francia. Et en guise d'introduction, je dois vous dire que le risque inondation en France est le risque naturel majeur sur le territoire français. A modo de introducción, debo decirles que el riesgo de inundación es el principal riesgo en el territorio francés. Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette photo la dernière inondation dans la ville de Paris qui a eu lieu l'année dernière. Como pueden ver en esta imagen, la última que tuvo lugar en Francia ocurrió el año pasado, suite à des pluies diluviennes pendant une période relativement longue d'une quinzaine de jours. Con un periodo bastante largo de una quincena de días. Donc vous pouvez remarquer sur cette carte, vous avez en bleu et en vert toutes les communes concernées par le risque inondation. Vemos en este mapa, en verde y en azul, todas las localidades que han estado afectadas por esta inundación. On considère que c'est un tiers environ des communes françaises, soit à peu près 300 agglomérations qui sont concernées par ce risque.
se considera que hay aproximadamente unas 300 localidades afectadas por esta crisis. Cela s'explique notamment par le fait que les principales grandes villes sont construites au bord des fleuves. Esto responde al hecho de que en su mayoría las grandes ciudades se construyen a la margen de canales de agua. Alors on pourrait penser que depuis le temps, ça y est, on sait gérer nos inondations, mais en fait, il s'avère que le risque est de plus en plus important sur le territoire. El riesgo que padecen los territorios es aún mayor en consideración de la gravedad de la inundación. Une crue de référence, par exemple, pour Paris est celle de 1910. Una inundación que se toma como referencia en Francia es la del año 1910, del Sena en París. Et c'est une crue qu'on appelle centenale, mais qu'on craint toujours d'avoir aujourd'hui. Se conoce como una creciente centenaria y que aún sirve de referencia en nuestros días. Et on considère que si elle se produisait aujourd'hui, ce qui est possible, ça engendrerait un coût de 12 milliards d'euros. Si ocurriera en la actualidad un evento de este tipo, implicaría pérdidas por 12.000 millones de euros. Alors pourquoi est-ce que ce risque inondation est toujours aussi important? ¿Por qué es que es tan importante este riesgo de inundación? Mais en fait, il y a beaucoup de raisons. Et la première, c'est notamment l'étalement urbain. Hay muchas razones y principalmente la expansión que tienen las ciudades. À cause de cette pression urbaine, on est amené à construire dans des zones identifiées comme étant pourtant des zones inondables. A causa de esta expansión urbana, generalmente se construye en zonas que no son aptas en razón de su grado de inundabilidad. Par exemple, dans le Val-de-Marne, qui est un des 3 départements français où la population augmente le plus. Por ejemplo, en Val-de-Marne, que es uno de los 3 departamentos franceses con un gran incremento poblacional, on a construit plus de 8000 logements en zone inondable entre 1999 et 2006. se han construido más de 8.000 viviendas en el periodo que va 1998 jusqu'à 2006. desde el 98 al 2006. En plus du risque direct que cela engendre, il y a aussi tout le développement des réseaux techniques que ça nécessite, qui eux-mêmes peuvent participer à augmenter l'inondation. Además de este riesgo está el que conlleva todo lo que tiene que ver con las redes de servicios que incluso pueden contribuir a la gravedad de la inundación. Vous avez ici, par exemple, une inondation à Marseille, Acá vemos una inundación en Marsella. et on voit que c'est le réseau technique d'évacuation des eaux de pluie qui participe à l'inondation de la ville. Incluso vemos que la red de evacuación del canal de agua participa a aportar incluso más agua en la ciudad. En plus de ce changement urbain très dense, il y a aussi la question, bien sûr, du changement climatique. Además de este tema urbano tan grave, está el tema del cambio climático. Alors, il est attendu, bien sûr, une augmentation des événements extrêmes, que ce soit des sécheresses, mais que ce soit aussi des pluies particulièrement intenses. Hay factores que contribuyen, como son las sequías intensas y las grandes caídas de lluvia, Qui se couplent aussi avec l'augmentation du niveau marin, que se combinan con el incremento del nivel marino, qui empêche l'évacuation des eaux continentales vers le lo cual littoral. impide la evacuación del agua continental hacia el mar. Et c'est un énorme challenge, notamment sur nos zones côtières, Esto implica un enorme desafío para nuestras zonas costeras, où on a des villes piégées entre l'inondation par les fleuves et les submersions par la mer. donde hay ciudades que quedan presas de estos dos factores. Por un lado, el incremento del nivel marítimo y por otro, las inundaciones territoriales. Mais la plus grosse complication du changement climatique, Pero la complicación más grave del cambio climático c'est pas tant les effets que notre difficulté à les prévoir, es nuestra propia dificultad a prever la gravedad del caso. parce qu'on connaît les tendances climatiques, mais pas les déclinaisons locales de ces changements. Porque conocemos el cambio climático, pero no cuáles son las consecuencias locales de este factor
Et les marges d'erreur de quantification de ces effets empêchent la construction de scénarios efficaces de gestion. Y la falta de dominio de los factores de previsión hacen que no contemos con las infraestructuras necesarias para combatirlo. Et en plus de ce changement climatique, il y a ce qu'on appelle le changement global, Además del cambio climático, está el cambio que se llama cambio global, qui est lié à l'augmentation de l'imperméabilisation des sols du fait de la modification des pratiques des hommes sur le territoire. vinculado a la dificultad de absorción de los suelos como consecuencia de la intervención del hombre. Ça va? Tout à fait. En géographie, la discipline que j'enseigne, En cuanto a la geografía, disciplina de la cual me ocupo, le risque est considéré comme à la fois la rencontre d'un aléa es el riesgo que sale al encuentro del azar et d'une vulnérabilité. y de la vulnerabilidad. L'aléa, c'est le processus physique, c'est-à-dire l'eau qui arrive, El azar en este caso es el agua que llega, es un proceso físico, et la vulnérabilité, ce sont les enjeux sociétaux autour de cette eau qui arrive. mientras que la vulnerabilidad tiene que ver con las reacciones sociales frente a esa amenaza física. Par exemple, sur cette image, il n'y a pas de risque. Por ejemplo, en esta imagen no vemos ningún riesgo, Il n'y a qu'un aléa, mais pas de vulnérabilité. hay solo azar, pero no hay vulnerabilidad. En France, pendant très longtemps, la gestion des crues En Francia, durante mucho tiempo, la gestión de las crecidas est passée par la gestion de l'aléa. se ha limitado a la gestión del azar. Pour ça, on a construit beaucoup de digues. Por eso se han construido muchas ciudades. Et le problème, c'est que ça a soulevé plus de difficultés que ça n'a résolu de problème. Pero esto no ha servido para resolver la cantidad de problemas que conlleva. Parce qu'en multipliant les digues, on a multiplié les difficultés d'entretien. Porque se multiplican diques a lo largo de los ríos, Et on s'est rendu compte que les digues finissaient souvent par rompre. pero finalmente en muchos casos los diques terminaban rompiéndose. On donnait aux populations le sentiment de sécurité avec ces digues, donc ils s'installaient. Las poblaciones se instalaban a la vera de los ríos en razón de esta falsa seguridad que les conferían los diques. Et donc, paradoxalement, ça augmentait le risque. Sin embargo, aumentaba el riesgo paradójicamente. Et de plus, les digues limitent, dans le cadre des villes, l'évacuation des eaux pluviales. A la vez, esto genera un límite, un obstáculo al momento de evacuación de las poblaciones de las ciudades. Donc, on a eu récemment, depuis 10 ans, Desde hace unos 10 años un changement de paradigme se ha cambiado el paradigma dans la façon de gérer les risques, en el modo de gestión del riesgo, en intervenant plutôt sur la vulnérabilité aujourd'hui. accionando sobre todo a nivel de la vulnerabilidad. Donc, pour ce faire, c'est un changement de culture Para lograrlo, esto conlleva un cambio de mentalidad et on cherche plutôt à laisser faire l'eau plutôt qu'à la contrer. y se busca dejar que el agua haga su curso sin tratar de limitar su cauce. Et c'est ce qui nous amène directement sur la notion de résilience, Lo que nos hace focalizar principalmente en el concepto de resiliencia, parce qu'on va plutôt chercher à s'adapter au risque ya que vamos a tratar de adaptarnos al riesgo plutôt que de le contrer. antes de limitarlo o controlarlo. Une des façons de faire, par exemple, c'est de mettre en place des zones d'expansion de crues Una forma de hacerlo es determinar o identificar zonas de expansión decreciente, comme vous pouvez voir sur cette como se photo, puede observar en esta imagen, où on inonde volontairement des zones à faible enjeu y así identificar las zonas con bajo grado de riesgo pour soulager les communes en aval. para, digamos, proteger a las comunidades río abajo. Vous avez aussi ici un autre exemple. Acá tenemos otro ejemplo. En amont de la ville de Lyon,
río arriba, la ciudad de Lyon, une zone où on laisse déborder le Rhône pour justement ne pas avoir d'inondation dans la ville. es una zona donde se permite la inundación para evitarla en la ciudad. Une autre façon de faire également, c'est de la prévention Otro método es recurrir a la prevención à travers les documents d'urbanisme a través de las reglas de urbanización, et la mise en place de plans de prévention des risques. con la implementación de planes de prevención de riesgos. Le problème, c'est que ce sont des documents qui sont générés par l'État, El problema es que estos documentos son producidos por el Estado, qui sont basés sur des événements exceptionnels théoriques, que se basan sobre eventos potenciales y teóricos et qui posent souvent problème en déclinaison locale. y que tienen una dificultad para bajarse a nivel local. L'autre façon de rendre une ville résiliente, c'est également d'informer et de former la population à ce risque. La otra manera de hacer que una ciudad tenga resiliencia es a través de la información a los ciudadanos. Et l'idée finale serait même d'aller jusqu'à la résilience ultime à travers l'architecture, comme c'est déjà fait par exemple dans les polders en Hollande. Teniéndose como ideal la infraestructura como se puede ver en estas construcciones de la ciudad de Des polders en Hollande. en Holanda, Voilà. Avec des maisons flottantes con casas flotantes que responden a modo de resiliencia ante la inundación qui a un mode d'adaptation ultime y como modo último de adaptación et qui permet de laisser rentrer l'eau directement dans les villes. y que permite el ingreso del agua en la ciudad. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias por su atención. Bueno, espero que hayan tomado nota todas las preguntas que después le vamos a hacer a Anne, porque creo que son muchas. Bueno, y vamos a seguir escuchándolo muy atentamente a Gonzalo Soso. Gonzalo es profesor de nuestra Universidad Nacional del Litoral, pero no solamente eso, porque es coordinador académico, profesor estable de las carreras de especialización en Derecho Ambiental, Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral. Fue residente del Instituto de Estudios Avanzados Nantes y ha estado vinculado con numerosas investigaciones que tuvieron a los temas ambientales como punto central en el país de Francia. Así que lo vamos a escuchar a Gonzalo muy atentamente. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo creo, le decía a los compañeros recién, que es una gran iniciativa, ¿no? Yo creo que es importante, como decía recién en la presentación, en el año 2012 fui residente del Instituto de Estudios Avanzados de Nantes y le comentaba a algunos amigos que una cosa que hacíamos en el instituto que era obligatoria para los residentes era pasar 2 almuerzos y una cena por semana obligatoria en conjunto en un ambiente parecido a este. A las cenas esas y a los almuerzos venía gente de la ciudad, funcionarios, gente de la universidad. Y la filosofía de esos institutos es trabajar en un ambiente, digamos, internacional, o sea, con miradas de otro lugar. Pablo me decía recién muy bien, cuando uno escucha gente hablar de un mismo tema viniendo de distintos lugares, el mundo se achica, ¿no? Se achica. Es importante, porque nosotros formamos nuestra visión de las cosas, ¿no? Por el contacto con lo que tenemos, ¿no? Más cerca, y escuchar a gente que viene de otro lugar es muy importante por eso. Y también es muy importante la mirada interdisciplinar, ¿no? En general, lo que voy a decir es una especie de herejía, pero la interdisciplina es una ficción, a la cual todos estamos de acuerdo, ¿no? Ficcionamos hacer interdisciplina, pero se hace muy poco realmente. Mi teoría es que se hace muy poco realmente porque no están los espacios para hacerlo. Las universidades no están preparadas para eso, porque tienen una formación en el ADN que es bien cartesiana.
De manera que el diálogo disciplinar adentro de las universidades es un tema futuro, pero no actual. Entonces me parece muy interesante que haya otros espacios como este, ¿no? Este Café de las Ciencias me parece un espacio muy interesante. Me parece que hay que felicitar a todas las instituciones que lo impulsan. Y nada. Bueno, yo voy a cambiar un poquito la sintonía de lo que recién explicaba la colega, porque me voy a referir a una visión, a una mirada un poquito más, digamos, amplia, ¿no? Preocupado por dos asuntos. El primero es de dónde vienen las ideas que nos dan las respuestas a los problemas. Ese es un asunto importante, ¿no? ¿Cómo generamos las respuestas creativas, innovadoras? Y tiene mucho que ver con lo que dije al principio, ¿cierto? O sea, con ambientes que sean más universales, más globales, ¿no? Donde escuchemos a gente que viene de distintos lugares y con un ambiente en donde escuchemos a distintas disciplinas y a personas que por ahí no vienen de una formación disciplinar, pero tienen experiencias y cosas para decir. Y después la otra pregunta que me parece que hay que hacerse cuando uno piensa este tipo de temas de este café científico, como los de este café científico, es cómo se toman las decisiones, ¿no? Cómo se decide. Por eso que me parece que es muy importante, por un lado, pensar de dónde tenemos que tomar las ideas y por otro, cómo tenemos que organizar las decisiones, ¿no? Que en ninguna de las dos preguntas la respuesta es técnica. Ninguna de las dos preguntas tiene una respuesta en el conocimiento experto. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Por lo que dije al principio, las ideas no vienen de las disciplinas y por lo que voy a decir luego, las respuestas no vienen tampoco de las disciplinas, sino de consensos más largos, ¿no? Que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con otras cosas. Yo creo que hay un punto, para entrar al tema, creo que hay un punto de entrada que es obligatorio, que es una especie de constatación fáctica muy importante, que es el punto de partida que voy a tomar, que es que el mundo se transforma. O sea, hoy los sistemas naturales sufren una transformación muy fuerte. Hace 30, 40 años atrás hablábamos de la crisis ecológica o la crisis ambiental, y para explicar esa misma idea hoy, las ciencias están consensuando otras ideas que van mucho más en la dirección de la transformación de los sistemas naturales. Una que está muy a la orden del día, muy de moda, que es la idea de antropoceno. Yo vengo de un congreso en San Pablo de Derecho Ambiental donde, bueno, se llama el Derecho Ambiental en la Era del Antropoceno, se llama el congreso, y todo el mundo habla del antropoceno, esa idea que forjó Paul Crutzen, pero que, bueno, hoy está muy expandida, se lo usa en el derecho y en distintas disciplinas, ¿no? Para explicar que la transformación de los sistemas naturales obedece centralmente a la acción humana, ¿no? Hay cantidad de evidencias que se están sistematizando en el campo científico que muestran eso, que la huella humana es la que está produciendo, influenciando muy fuertemente en la transformación del sistema natural. Y como explicaba recién la colega, quizás la evidencia más importante sea el cambio climático, pero esa es una parte de la evidencia, no todo. En realidad la transformación es bastante más profunda que la transformación del clima, pero la que, digamos, hemos tomado en la mano como la más urgente quizás y la que más visibilidad tiene, es el cambio climático. Pero en realidad hay un cambio global de los sistemas naturales. Y ese cambio de los sistemas naturales obliga a transformar los otros sistemas, que son los sistemas sociales. Dicho de otra manera, si las sociedades humanas no se adaptan y no inician un proceso de transformación que se acompase de alguna manera con la transformación de los sistemas naturales, ese modo de vida, ¿no es cierto?, va a quedar cada vez más desfasado.
En el campo, cuando uno va al campo del derecho, que es de donde yo vengo, eso se ve clarito, ¿no? Hace 200 años, todas las constituciones del mundo tenían una cláusula que se llaman las cláusulas del progreso. La Constitución argentina la tiene, es el artículo 75-16 de la originaria y el 18-19 actual, muy bonita, está escrita como en ninguna otra constitución, ¿no? Es una cláusula fantásticamente bien escrita, que básicamente lo que dice es que el hombre tiene el mundo para apropiarse de él y usarlo de manera infinita porque es básicamente inagotable. Esa mentalidad moderna, ¿no? Que es el pensamiento moderno sobre la relación del hombre con la naturaleza, hoy es absolutamente insostenible. ¿Cuál es la idea que la está sustituyendo? La idea de la transición. Hay que generar una transición. O sea, las sociedades humanas tienen que ir hacia un camino de transición, ¿no? De ese modelo de vida a otro modelo de vida, mucho más adaptado a la realidad que hoy tiene el planeta, ¿no? Donde los, entre comillas, recursos naturales no son infinitos, ¿no? Apropiables y utilizables en base al interés individual. O sea, eso no puede funcionar más. O sea que ahí hay un consenso muy grande. Hay un consenso muy grande en todas las disciplinas. Si usted recorre todas las disciplinas experimentales y ciencias sociales y humanas, va a encontrar la misma idea, ¿no? La idea de que el sistema natural se transforma, la sociedad humana se tiene que transformar y hay que hacer una transición. O sea que hay un cambio y una transición obligada. Esto que acabo de decir, no lo digo yo, está en el informe, ¿no? del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO 2013, que lo pude haber traído, tiene una foto en el inicio muy linda, que son unos elefantes de madera en una playa, muy bonita, pero si usted quiere lo puede ver en internet, tiene un resumen en español y tiene el informe en inglés y en francés, pero es básicamente lo que usted va a encontrar en ese informe del Consejo Internacional de Ciencias Sociales 2013. Esta idea de que es indispensable empezar a trabajar en el cambio de los sistemas sociales que se corresponda de alguna manera con la transformación que ya se operó en los sistemas naturales. Esa transición y esa transformación de los sistemas sociales tiene algunos tópicos que son particularmente urgentes y particularmente graves. Respecto de qué hay que operar una transición, ¿no? Hay algunos órdenes de problemas ahí que son centrales. Si no movemos la aguja en esos temas, la transición no es posible. Un punto central de la transición es cambiar nuestra relación con los recursos naturales, lo que llamamos gestión de recursos naturales, ¿tá? Uno, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua dulce. Hay que cambiar la manera de relacionarnos con el agua y la manera en la cual gestionamos el agua, ¿no? Eso es un punto central. Pero no solo el agua, ¿no? Todos nuestros recursos naturales necesitan otro estilo de gestión, ¿no? Un estilo de gestión que tenga mucho más que ver con la conciencia de que esos recursos son recursos que son escasos y frágiles, ¿no? No inagotables e infinitos, sino escasos y frágiles, y entonces hay que cambiar nuestra manera de vincularnos con esos recursos. Sobre eso mucho se está trabajando, ¿no? En el campo de la economía, ¿no? Y en el campo también de las ciencias sociales y humanas, bajo la idea de cambio ambiental global, ¿no? Ahí califican distintos trabajos, Elinor Ostrom y mucha gente que está trabajando en cómo cambiar la manera de gestionar los recursos. Lo que se dice en general es que la gestión tiene que ser una gestión mucho más colectiva, más democrática, ¿no? Y más participativa. La mejor manera de decidir sobre los recursos no es que decida un individuo privado o que decida un individuo público, sino que decida un colectivo social, ¿no? La relación con los recursos, sobre todo de pequeña y mediana escala, por ejemplo, el recurso de pequeña escala son los peces del río Paraná, ¿no es cierto? Es decidir un sistema de gestión mucho más democrático, ¿no?
O sea, salir de sistemas de toma de decisiones autocráticos e ir a sistemas de toma de decisiones mucho más democráticos. Ahí está el cambio central. La dificultad que tenemos, ¿cuál es? Nuestros esquemas institucionales. Porque si, bueno, tenemos dificultad para que cuando hay, digamos, no sé, hay una obra que se va a hacer en un territorio de pueblos originarios, se hagan las consultas públicas que la Constitución manda hacer, ¿no? A los pueblos originarios, o cuando hay un aumento tarifario, que se hagan las audiencias públicas. Si tenemos todavía esas dificultades, bueno, más aún poner en marcha sistemas de toma de decisiones participativos para gestión de recursos naturales. Otro tópico central de la transición es la gestión de los riesgos. Obviamente, y ese es el tema del café de hoy, ¿no? La gestión del riesgo es un problema central porque quizás el síntoma más interesante o más evidente de que la transición no la estamos operando como deberíamos es que los riesgos proliferan. Hay un libro fantástico que lo explica muy bien, que es un gran libro, pero chiquito, ¿no? De Bruno Latour. Se llama Nunca fuimos modernos, ¿no? Las primeras 10 páginas de ese libro son geniales. Dice, bueno, estoy leyendo el diario, tomo el diario de hoy y veo página 1, ¿no? Pasa tal cuestión con los organismos genéticamente modificados, página 2, hay un escape en una usina nuclear, página 3. O sea, eso demuestra que hay una liberación de los riesgos, ¿no? Mucho sobre eso se ha escrito también en el campo de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y no voy a dar acá una clase sobre eso, pero es también una constatación el hecho de que la ciencia ha pensado y ha dicho toda la vida que iba a ayudarnos a defendernos de los riesgos, y en realidad lo que ha producido es una aumentación de los riesgos. Eso somos parte del problema, no parte de la solución, y eso hoy está absolutamente claro, si no, no existiría algo así como el principio precautorio. Pero bueno, digo, lo importante es saber que los riesgos están liberados, están realmente liberados, y no hay hoy una gestión capaz de controlar el riesgo. Lo que hay es una gestión capaz de mitigar el riesgo, de reducir las consecuencias y de aumentar nuestra resiliencia. O sea, nuestro nivel de resistencia para reponernos mejor y más rápidamente. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es terminar con los riesgos. O sea, los riesgos van a seguir proliferando, convivimos con esos riesgos, y en tanto en cuanto más demoremos las transiciones que tenemos que hacer, esos riesgos van a ir siendo cada vez más presentes en la vida cotidiana. Y lo otro que ha ocurrido es que los riesgos, como dice Beck, no son de dimensiones locales, ¿no es cierto? Hay muchos riesgos que son de dimensiones globales, ¿tá? Por muchos motivos. Pero uno que es naturalmente global es obviamente el cambio climático, ¿tá? Ahora, los impactos son locales, o sea, se distribuyen localmente de manera asimétrica, ¿no? Si usted mira, los impactos de cambio climático se están dando centralmente en el hemisferio sur y lo sufren más gravemente las sociedades pobres. O sea que el riesgo es un riesgo global, pero la afectación es una afectación local. Por eso la respuesta es, en parte, ver qué hacen en otros lugares y achicar el mundo, y por otro lado es construir tu propia experiencia sobre el asunto, lo cual es central. Porque en un punto no hay respuestas globales, ¿tá? Porque las situaciones de base no son iguales, ¿tá? Lo que puede haber es líneas de trabajo globales, pero siempre después eso tiene que localizarse y anclarse localmente y trabajarse localmente. Y bueno, el punto culminante de los riesgos y la constatación más brutal son las catástrofes. Eso... Porque nosotros convivimos con los riesgos y más o menos los gerenciamos. El tema son las catástrofes, ¿no es cierto? Como bien explicaba la colega, ha habido un cambio de paradigma allí, ¿no? No hacemos más una especie de defensa civil de la catástrofe,
cada vez está más instalado, seguro lo va a explicar mejor Andrea, un sistema de gestión integrada del riesgo basado en la idea de resiliencia y ocupándose de las etapas ex ante, durante y ex post. Esa mirada, ¿no es cierto?, es una mirada relativamente novedosa, relativamente reciente para la Argentina. Si uno piensa que el CIFEM, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se creó en el año 99 y se acaba de derogar ahora la ley que lo creaba, el decreto que lo creaba en el 2016, porque no funcionaba totalmente bien, pues es un sistema de una experiencia en Argentina relativamente reciente, pero bueno, eso lo voy a dejar a Andrea. Entonces creo que gestión de recursos naturales de pequeña y baja escala, gestión de los riesgos y gestión de las catástrofes son como los tres tópicos centrales, ¿no?, de la transición. Y obviamente la receta general es cambiar el estilo de vida, ¿no es cierto? El punto central de la transición es, y lo más difícil de hacer, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera los instrumentos y lo que hay que hacer lo conocemos, lo difícil es ponerlo en marcha eso. O sea, convencernos a todos de que eso hay que hacerlo. A todos les gustaría tener energías renovables y todos a lo mejor están de acuerdo en impulsarlas y qué sé yo, que esto, que lo otro, pero bueno, nadie está dispuesto a pagar. Obviamente si dice, ¿cuánto sale poner un sistema de energía solar en la casa? Ahí esto hay que pagarlo, cuesta tanto, se recupera 8 años. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué no, yo no lo voy a instalar, lo instale otro. O sea, esa actitud es una actitud normal porque hay un comportamiento naturalmente individualista y los consensos, eso muestra también que los consensos no son tan largos y tan fuertes como... Pero bueno, estamos con la idea de que hay que pasar a una sociedad que tenga un modo de vida más sobrio, ¿sí? Un modo de vida no tan opulento, ¿no? Un modo de vida que de alguna manera ayude a construir esa transición ecológica. Si hay que cambiar el modo de vida, un punto que es central y que es una necesidad urgente es reestructurar las instituciones sociales. Y ahí hay como dos maneras de hacerlo. Usted puede reestructurar las instituciones sociales generando consensos muy largos o lo puede hacer por la fuerza. El único que lo puede hacer por la fuerza es el campo legal. Por eso el derecho es súper importante. El derecho es una herramienta. Miren, hay una cosa que dice, no lo digo yo, dice Boaventura de Sousa Santos. Bueno, cuando las ciencias sociales todavía no estaban desarrolladas y todavía no sabíamos cómo generar consensos sobre la verdad en el campo de lo social, ¿qué hacía el derecho? El derecho era el único regulador. O sea, mientras la verdad no existe, desde el punto de vista social, se impone por la fuerza. Y usted puede lograr el mismo efecto en un año. ¿Entiende? Y después vienen las ciencias sociales después y van reforzando ese consenso. Pero primero se impone, ¿no?, para producir la transformación. También, volviendo un poquito al texto de Latour, si usted dice, bueno, ¿quién construye las sociedades humanas? Latour dice, bueno, las sociedades naturales las construyen los científicos, porque son los que ordenan el mundo natural, lo clasifican, lo nomenclan, etc. Pero las sociedades humanas las construyen los juristas. Las sociedades humanas, ¿por qué? Porque escriben las constituciones. Escriben nada más y nada menos que las constituciones. Yo diría que no lo hacen los juristas, lo hacen los juristas con la política. ¿Ah? Juristas y políticos escriben las cartas fundamentales de las sociedades humanas. Y ahí, entonces hay un punto que es central y que atañe un poquito a mi métier, que es, bueno, ¿cómo puede ser un derecho que ayude a esa transición ecológica? ¿Cómo puede ser un campo legal que ayude a la resiliencia? ¿Cómo puede ser un derecho que ayude a la transición? O sea, es muy importante que exista eso, que exista un orden jurídico que organice la transición, que exista un orden jurídico que organice la resiliencia y que exista un orden jurídico ecológico. Miren, hoy, si usted pone Declaración de Brasilia
sobre Estado de Derecho ecológico, le va a salir una declaración que más de 60 o 70 dirigentes de nivel mundial han firmado en Brasilia hace unos meses sobre consensuando la idea de cómo ir hacia un Estado de Derecho ecológico. O sea, salir del Estado de Derecho actual, que es el que regula la sociedad y organiza la sociedad como la tenemos instituida hoy. Y pasamos a un Estado de Derecho que instituya otro tipo de sociedad. Bueno, ¿eso es posible? ¿Se puede reestructurar la sociedad reestructurando el campo legal? ¿No? Y podemos hacer una sociedad más resiliente, más preocupada por el equilibrio de los procesos químicos ecológicos, de los ecosistemas. Podemos hacer una sociedad que vaya en dirección de la transición a través del derecho. Eso es un poquito la idea. Bueno, 5 minutos sobre eso. Bueno, evidentemente las respuestas para mí son todas afirmativas. Y de hecho eso está pasando, ¿no? De alguna manera. Hay como una idea de construir un orden, un Estado de Derecho más ecológico. Como acabo de decir, hay una declaración ahí que se hizo en Brasilia. ¿En qué consiste ese Estado de Derecho ecológico? En trasladar los instrumentos del Estado de Derecho actual, pero para la protección de los ecosistemas. Fíjate un ejemplo. Por ejemplo, en el campo del derecho hoy, de los derechos humanos, se usa una idea que es la de no regresión, o sea, no regresar atrás. De la Argentina ha sido muy famosa, nosotros hemos forjado un leitmotiv que dice ni un paso atrás en materia de derechos humanos. ¿Eso qué es? Ese es el principio de no regresión en materia de derechos humanos, ¿está? Eso sirve para que si hoy tenemos un cierto nivel de derecho de acceso a la vivienda digna, un cierto nivel de derecho a la educación, nadie lo baje, ¿no? No retrocedamos, sino vayamos hacia adelante progresivamente a medida que podamos. Eso mismo hoy se está planteando para el campo ambiental, un principio de no regresión, pero respecto de la protección de los ecosistemas. Entonces, si tenemos un área natural protegida en la ciudad, no reducirla. Si tenemos 50 inspectores para el área natural, no reducirlo. Esa es un poco la idea. No regresar. Como no regresamos en el otro Estado de Derecho, en el Estado de Derecho preocupado por las sociedades humanas. ¿Tá? No regresar respecto de lo ambiental. ¿Cómo construir un derecho para la transición? Un derecho que ayude a generar el cambio en el estilo de vida. Un ejemplo importante, la idea de consumo sustentable. ¿Sí? La idea de consumo sustentable. O sea, consumir, pero impulsando el consumo que tenga menor incidencia en materia de recursos naturales, de uso de materias primas no renovables, que genere la menor cantidad de desechos posibles o la mayor cantidad de desechos reciclables y que gaste la menor cantidad de energía o la mayor cantidad de energía renovable. O impulsando las energías renovables, ¿no? Creando incentivos para producir energías renovables. ¿Cómo puede trabajar el derecho para la resiliencia, ¿no? ¿Cómo puede contribuir el derecho para una sociedad más resiliente? Bueno, mire, tome por ejemplo los aluviones de Tartagal. Si usted tiene un mejor derecho a la ciudad, si usted tiene una mejor urbanización de la ciudad, si usted tiene mejor acceso a la vivienda digna, tiene menos impacto. Eso significa que a más derechos humanos, más resiliencia, menos catástrofe. O sea, cuando usted impulsa en la etapa previa, ¿no? El fortalecimiento de los derechos humanos, tiene más resiliencia. Si el Estado no hace prevención, los ciudadanos pueden impulsar la prevención cuando el Estado no lo hace. Para eso hay una serie de dispositivos jurídicos que le permiten a las ONGs, que le permiten a los ciudadanos ir y reclamar que se haga la prevención que no se está haciendo o que se aplique el principio precautorio cuando no se hace. Organizando instancias de participación ciudadana. Creo que es muy importante en la toma de decisiones la participación. La participación ciudadana es muy importante y escuchar a los expertos también y que los expertos escuchen a la ciudadanía también. Y ahí, entre
la política, los expertos y los ciudadanos decidimos en torno a los riesgos. Esta es un poco la lección, ¿no?, de la democracia en la gestión de los riesgos. Y eso se instrumenta a través de procedimientos que son institucionales y que en un punto se diseñan jurídicamente, y que si el derecho no los diseña, directamente no existen. Y después la gente los reclama. Las alertas, por ejemplo, los cientistas han desarrollado sistemas de alerta temprana, por ejemplo, respecto a las inundaciones. Las alertas tempranas son centrales para la gestión de riesgo. Ahora, si usted tiene alerta temprana y no tiene alerta inmediata, o sea, si usted no tiene regulado y protocolizada la alerta inmediata, la catástrofe puede tener un impacto. ¿Conocen el caso del sismo del L'Aquila? El caso del sismo del L'Aquila en Italia. Es así, hubo un sismo que hacía 3 meses había pequeños movimientos telúricos. Entonces hay una comisión en Italia que se llama la Comisión dei Grandi Rischi, de los grandes riesgos, que se constituyó en el Abruzzo, en L'Aquila, para tomar nota de la situación. Se reunió con varios intendentes, hicieron una conferencia de prensa y dijeron, quédense tranquilos, porque acá esto no va a ser un gran terremoto, porque hay una teoría que se llama la teoría de las pequeñas fugas. Si la Tierra va liberando energía de a poquito, eso significa que no va a haber un gran terremoto. 48 horas después pueden poner en internet y van a ver cómo quedó el Abruzzo. ¿Y qué ocurrió? Hubo un proceso judicial contra los responsables ahí. Eso es importante porque lo que falló ahí es esa comunicación inicial. Si la comunicación, la Comisión dei Grandi Rischi lo hubiera hecho de otra manera, eso hubiera tenido otro impacto. Y los sistemas de protección de alerta, por ejemplo, del alertante. Francia tiene hoy una ley de abril de 2014 que protege al lanzador de alerta. Le lanzador de alerta, al lanzador de alerta. O sea, las personas que tienen la vocación de lanzar una alerta social sobre un riesgo, ¿sí?, necesitan protección. Los lanzadores de alerta socialmente son muy útiles porque tienen una especie de información clasificada que en un determinado momento es muy importante socialmente. Pero si usted no los protege, le pasa lo que le pasó a los CEOs de las tabacaleras que denunciaron a las tabacaleras en su momento. ¿Tá? ¿Qué le pasa a usted? Le hacen un proceso penal, después le hacen un proceso de responsabilidad civil, después lo echan de trabajo, después se termina divorciando y separando de su familia. Le pasa todo lo malo porque lanzó la alerta. Lo que hacen estas leyes de lanzador de alerta es proteger a esas personas para favorecer el lanzamiento de la alerta. Eso, si no hay un dispositivo jurídico que lo produzca, eso no existe. O sea, lo que es importante entender es que las sociedades tienen una arquitectura institucional, se construyen institucionalmente. Cuanto mejor es esa estructura institucional, más potente, más fuerte, más robusta, bueno, más transición, más fácil, más rápida, menos catástrofe y todo lo que viene después. Muchas gracias. Bueno, estamos cómodos, ¿no? Estamos bien. Veo a todos ahí con sus cafecitos, sus masas. Así que bueno, me parece que estamos muy bien, que están tan cómodos como nosotros acá. Vamos a empezar ahora con la última de nuestras disertaciones para después pasar a las preguntas. Bueno, la voy a presentar a la licenciada Andrea Balsaña. Ella es secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Fue directora de Comunicación también en la anterior gestión. Es profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad Nacional del Litoral. Tiene distintas publicaciones y ha participado en congresos y conferencias de su especialidad. Cuentan con antecedentes en investigación en comunicación institucional, en imagen corporativa, en comunicación política, en extensión, y últimamente se está desempeñando muy activamente en acciones vinculadas a la resiliencia y la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, Andrea, un gusto escucharte. Bueno. Hola. Hola. Ahí está, era mi voz nomás. Bien. Bueno, gracias a todos por estar en este amigable café.
y a los organizadores por invitarnos y poder compartir esta mesa que, como bien dijeron mis colegas, es una oportunidad más para generar vínculos entre los saberes científicos y las gestiones y las comunidades en general. Es un hábito que deberíamos repetir y que de hecho es una de las mejores formas en que se produzca este trasvasamiento de conocimientos y aprendizajes entre los distintos actores de una ciudad o de una sociedad, que contribuirían de alguna manera a ese enfoque interdisciplinario, como decía Gonzalo, porque bueno, los problemas no responden a disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a resolverlos desde muchas miradas. Les voy a compartir un poco la mirada local de la ciudad de Santa Fe en términos de gestión de riesgo y resiliencia. Todos aquí son santafesinos, así que conocen nuestra historia, pero está bueno repasarla desde el punto de vista de la resiliencia y de Santo Tomé, ahí, bien. La ciudad, la siguiente. Santa Fe está ubicada en el valle de inundación de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, el Paraná, en su confluencia con el río Salado. Como bien decían Julián, como muchas ciudades se radican a la vera de los ríos, porque el río generaba y el agua la posibilidad de vida y la posibilidad de crecimiento y de progreso. Pero al mismo tiempo hemos crecido ocupando las tierras que son propiedad de los ríos, perdiendo de vista cuál es nuestro lugar y de qué manera nos vinculamos con ellos. Y nos la cobran, porque es el lugar de la naturaleza, no del hombre en muchos casos. Solo para identificar, no traje aquí, pero en realidad allí está la ciudad de Paraná, aquí Santa Fe. Todos esos 20 kilómetros que nos vinculan con Paraná son el valle de inundación del río, y en crecidas extraordinarias como las que tuvimos el año pasado, se llenan de agua literalmente, ¿no? Hay una imagen, no la traje aquí, pero las imágenes satelitales de cuando el río ocupa todo ese valle nos hace sentir realmente inmensamente pequeños y preguntarnos por qué vivimos en los lugares donde estamos viviendo, ¿no? Santa Fe ha tenido a lo largo de su historia, en la siguiente podemos ver muchas inundaciones fuertes. La de 1905 es la primera registrada. Esta imagen es de 1983, que nos marca porque además de la rotura de mucha infraestructura se cayó nuestro símbolo de la ciudad, que fue el puente colgante. En esa imagen ven cómo se lo llevó el agua, ¿no? Y quedó solo uno. Pero ahí ven el lugar que ocupa el río y cómo nosotros pretendimos invadir ese espacio y de qué manera él nos lo fue cobrando. Santa Fe tiene en su historia, la del 83 es una de las más grandes, pero la más trágica, la que todos recordamos, es la de 2003, que fue una crecida, en esa imagen se ve, en la cual el río Salado, al que mirábamos de costado, invadió un tercio de la ciudad y tuvimos, vale recordarlo, 150.000 evacuados. 150.000. Fue una catástrofe y recibimos mucha ayuda internacional, muy mal aplicada, como pudimos ver en 2007, porque nos volvimos a inundar en el mismo sector, porque no cumplimos las tareas que teníamos que cumplir, porque seguíamos mirando las crecidas con el lente de la defensa civil o de la irresponsabilidad, diría yo, y aprendimos los santafesinos. A partir de 2008 se produjo un cambio político importante en la ciudad, pero que implicó un cambio de paradigma, siguiendo los lineamientos internacionales de cómo encarar la problemática de las inundaciones, y empezamos a pensar en la gestión del riesgo y no en la defensa civil. El año pasado, cuando estuvo Ricardo Mena, que fue el director para las Américas de la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres, daba un ejemplo muy interesante. El terremoto de Haití de 2010, que tuvo después una inundación muy grande, produjo 200.000 muertes. 200.000 muertes en Haití. Fue el momento en que después hubo muchos niños que fueron adoptados por familias de todo el mundo,
Y en ese momento todas las naciones del mundo llevaron sus mejores recursos para atender la emergencia. ¿Cuántas vidas salvaron los que atendieron la emergencia? 200 contra 200.000. Entonces ahí uno entiende por qué uno tiene que mirar el riesgo no en el momento de la respuesta, que por supuesto hay que estar bien preparado para salvar vidas y atender la emergencia, pero en realidad la afectación principal tiene que ver con lo que Anjuli explicaba respecto de las vulnerabilidades. ¿Dónde estamos débiles? ¿Hasta qué punto? Para que un evento de la naturaleza nos afecte de semejante manera. Y cómo nuestras capacidades, así pongamos las mayores en el momento de la emergencia, son mínimas al lado de lo que podríamos haber hecho si trabajábamos antes. Entonces, desde ese enfoque la ciudad encaró todo un programa de trabajo que nos permitió estar mejor preparados, aprender a que no va a haber una solución definitiva, sino que va a haber siempre un paso más, y avanzar sobre distintos aspectos, no solamente sobre las obras, porque la primera demanda social cuando sucede una catástrofe es reclamar obras, ¿no? Reclamar la decisión respecto de las obras. Y las obras no resuelven el problema, incluso las defensas en muchos casos incrementan el riesgo, porque pensemos solamente las defensas que protegen a la ciudad de Santa Fe tienen más de 20 años. ¿Cuántos años van a durar? El río tiene millones, ¿no? Nosotros apenas 80, si llegamos, pero hay que tener presente que las obras no resuelven el problema, y por eso en Santa Fe hicimos toda una tarea que incluso ahora nos está valiendo el reconocimiento internacional y hemos recibido distinciones significativas, y cuando otras ciudades en nuestro país tienen un problema, que lamentablemente es algo que se repite, nos consultan respecto de qué hacer. Y el qué hacer no es el momento de la emergencia, sino en prepararse para reducir esas vulnerabilidades que tenemos en la ciudad para enfrentar los fenómenos que la naturaleza va a seguir generando y que el cambio climático efectivamente ha incrementado. Si nosotros miramos la curva de crecidas del Paraná de los últimos 20 años, tienen crecidas cada vez más frecuentes. Ni hablar las lluvias intensas, ni hablar que está lloviendo en mayo y en abril, que no son meses lluviosos para Santa Fe. Sin embargo, en 2012 tuvimos una lluvia de 180 milímetros en 4 horas, un abril, ¿no? O sea, ese efecto es real. Entonces, la siguiente. Esa es una imagen linda de la crecida del año pasado. Fíjense cómo se comió toda la vuelta al paraguayo, ¿no? Que es nuestro punto crítico en la crecida que estamos viviendo ahora, que es una crecida ordinaria del Paraná. Fíjense en qué punto está o cuán cerca del puente colgante está el río, la laguna en realidad, porque hay solo un bracito del río Paraná. Pero en esta crecida, si nosotros la del año pasado la comparamos con otras que tuvimos con Fenómeno Niño, nosotros como ciudad pudimos mostrar, si bien tuvimos un desafío enorme, cuánto mejor estábamos porque habíamos hecho cosas que a veces no se ven, como por ejemplo impedir que haya más familias radicadas en zonas bajas o fuera de las defensas, contar con sistemas de alerta, protocolos de actuación, redefinir el planeamiento urbano para no facilitar la construcción en muchos lugares de la ciudad y finalmente estar preparados para atender estas situaciones. Así todo tuvimos unas 600 personas evacuadas, mucho menos que si no hubiéramos hecho todo esto, durante más de 6 meses, porque el Paraná tiene eso, crece y se queda, ¿no? Entonces, en la siguiente, esto no es una foto, pero ahora les cuento. Nosotros, entre esos reconocimientos, nosotros recibimos el premio Sasakawa de Naciones Unidas por reducción de riesgo, somos ciudad modelo y el intendente ha recibido una distinción como líder de la reducción de riesgo de desastres. Y a fines del 2014 fuimos incorporados o seleccionados para integrar el programa de 100 ciudades resilientes que impulsa la Fundación Rockefeller. Y lo que promueve es
el enfoque de resiliencia, que también es algo que se empieza a hablar ahora y que es un concepto que, si bien no es nuevo, porque lo podemos encontrar en la psicología, en la ecología, en la física, sí es novedoso para pensar el desarrollo local. Y es muy interesante el enfoque porque nos permite poner en evidencia esto que decía Gonzalo, de que los cambios se generan a nivel global, pero finalmente ocurren en los territorios. Y por eso el rol de los gobiernos locales es tan importante para abordar estas problemáticas, porque los que planificamos los territorios, los que los regulamos, somos los gobiernos locales y los municipios con sus comunidades. Entonces, si estamos mejor preparados, si crecemos pensando en esos riesgos, previendo cuáles son, vamos a estar más preparados para distintos tipos de situaciones críticas. Y el enfoque de resiliencia nos está permitiendo abordar no solamente la gestión de riesgos vinculados, en nuestro caso, a nuestro principal impacto, que es las crecidas de los ríos o las lluvias intensas, o la combinación de ambas, como tuvimos el año pasado, sino pensar en lo que se conoce como las tensiones crónicas, es decir, otras cuestiones, otras situaciones críticas que están en las ciudades, que a lo mejor no tienen la misma visibilidad porque no ocurren en un momento determinado, pero que generan muchísima vulnerabilidad, como la pobreza, la violencia, la falta de acceso a servicios básicos, la instalación de familias o los asentamientos informales, que generan mucha vulnerabilidad en las comunidades. Este cuadro lo que muestra es de qué manera este enfoque de resiliencia lo que procura mirar es esas cuestiones vinculadas al bienestar y la salud, a la economía y la seguridad o la aplicación de la ley, la infraestructura y el ambiente, pero también respecto de la gobernanza, que yo creo que es uno de los puntos importantes a tener en cuenta, como señalaba Gonzalo, porque es necesario que en estas cuestiones trabajemos de manera integrada para que se puedan encarar o encontrar mejores soluciones. Entonces, bueno, bajo esta lente nosotros identificamos en la ciudad cuáles son los impactos a los que estamos expuestos y las tensiones que nos caracterizan, y en función de eso desarrollamos, si se ve en la siguiente, una serie de actividades desde el año pasado hasta incluido durante 1 año y medio más o menos, en el que involucramos a muchos actores de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, de los distintos niveles del gobierno, para pensar juntos esas soluciones o ideas a los problemas que nos afectan. Entonces, como ven ahí, hay otras imágenes, muchas instancias en las que, por ejemplo, juntamos al mundo que está mirando los problemas de la violencia y la inseguridad con el mundo que está mirando el problema del hábitat y la vivienda, porque tiene mucho que ver cómo se vive respecto de qué se hace con lo que se vive, quiénes acceden a la ley y los derechos y cómo eso está relacionado con la violencia, o de qué manera se suele hablar tanto de la ausencia del Estado y en realidad lo que encontramos es que lo que hay es una desarticulación enorme que no permite que no estamos midiendo los resultados de la intervención del Estado muchas veces en muchos territorios, o es más fácil hablar de que el Estado está ausente, cuando en realidad el Estado está de muchas maneras, pero no dialoga, no aprovechamos esos recursos, ni hablar si a eso le sumamos las capacidades de las ONG, de las universidades que también actúan en el territorio, pero de manera muy desarticulada. Y entonces, a partir de este proceso que fue muy participativo, estamos presentando el jueves que viene, están todos invitados, nuestra estrategia de resiliencia, que se propone pensar la ciudad a un mediano y largo plazo, y voy a ensayar con ustedes la presentación que haremos la semana que viene. Me juran que no cuentan nada hasta el jueves que viene. En la siguiente, la ciudad se está planteando entonces una visión a mediano y largo plazo sobre 4 pilares. Uno tiene que ver con abrazar el cambio, que es esta cuestión de, quizás la puedo vincular con lo que señalaba Gonzalo, de entender que hay un mundo en transformación y por lo tanto de qué manera tenemos que planificar y proyectar la ciudad para
enfrentar mejor esas transformaciones. Acá aparece fuertemente la escala metropolitana como un tema que no podemos dejar de mirar. El río ya nos dice, él no reconoce jurisdicciones físicas y así hemos tenido problemas. ¿Se acuerdan? Hace unos años con Recreo discutiendo porque si se cerraba la compuerta y si la otra ciudad no hacía lo que tenía que hacer, nos tiraba el agua para nosotros. O lo que nos pasa con Rincón y Arroyo Leyes, donde ha habido un crecimiento poblacional de muchas familias que han construido sus casas con el crédito Procrear en zonas donde no hay defensas. Y sí se van a inundar, porque el río toma su lugar. Y han construido ahí legalmente, en lugares donde no deberían haber construido. Y los problemas que tiene, la defensa es la misma, el anillo de Rincón, Arroyo Leyes, Colastiné. Los problemas que tienen en un lado impactan en el otro. Entonces tenemos que aprender a pensar juntos y a gestionar juntos en un desafío que es enorme, porque implica replantear la forma en que está organizado el Estado para resolver ciertos problemas, como decía Gonzalo. Realmente un formato de Estado que está muy caduco frente a lo que los problemas nos exigen, ¿no? Un Estado organizado en compartimentos estancos, en ministerios, áreas separadas, estructuras provincial, nacional, local, que no permiten el abordaje de estas cuestiones que son metropolitanas y que es uno de los desafíos que tenemos que encarar. El segundo pilar tiene que ver con conectar con oportunidades y el primero vincula cambio climático, área metropolitana, los residuos, etc. A la infraestructura. El segundo tiene que ver con generar oportunidades de crecimiento a nuestras comunidades, ¿no? Porque ahí tenemos fuertemente un programa de avanzar para relocalizar hoy nosotros tenemos 1.500 familias viviendo en zonas de riesgo hídrico que tenemos que pensar de qué manera se generan procesos coordinados de relocalización. De hecho, ya estamos llevando adelante algunos, y en esta crecida que hoy estamos viviendo de Paraná, las familias del Bajo Gada ya no se inundan porque están viviendo en casas en zona segura, pero es todo un proceso que hay que ampliar de escala para que podamos llegar a la cantidad de familias que sufren este problema, atender la situación de muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, de qué manera articular la capacitación, el acceso al empleo, cómo generar o potenciar los sectores económicos que más empleo generan en la ciudad, de manera que podamos conectar con oportunidades a la comunidad. El tercer pilar lo estamos pensando desde el punto de vista del compromiso ciudadano, de qué manera generar acciones que involucren, que reconstruyan los lazos sociales que tiene la comunidad, y hay mucho de lo que decían de instancias de participación institucionalizadas para que generemos mejores prácticas en la ciudad que finalmente disminuyan los niveles de violencia o los niveles de falta de respeto de todas las normas, ¿no? Que es un poco lo que explica la violencia en algunos sectores. Y por último hay otro pilar que tiene que ver con conocer para transformar y para innovar, es decir, de qué manera aprovechamos y gestionamos o gerenciamos mejor la información y el conocimiento de la ciudad y de los distintos actores que forman parte de la ciudad para estar mejor preparados frente a estas distintas situaciones. Porque la resiliencia urbana finalmente es eso, es fortalecer la capacidad de las comunidades, los gobiernos, los sistemas, sus instituciones, de enfrentar desafíos, conocidos o no, superarlos y crecer a pesar de ello, o crecer independientemente de cuánto aparezcan estas situaciones, adaptarse, como decían aquí, pero es muy importante que el foco está puesto en la capacidad, o sea, si no fortalecemos esa capacidad social, institucional, de los distintos sistemas de una ciudad, vamos a estar siempre en muchas peores condiciones de enfrentar situaciones críticas, vuelvo a decir, conocidas o no. Nosotros no estamos teniendo situaciones de terrorismo o, por ejemplo, en nuestra región tenemos otras situaciones, pero una comunidad que está más preparada frente a un evento tiene una capacidad instalada que le permitiría seguramente actuar mejor frente a otras situaciones, aunque no las haya previsto. Entonces, de esta manera, bueno, abrimos
¿Hay una más? Sí, qué lindo. O compartimos lo que la ciudad de Santa Fe vino haciendo estos años, de manera de contribuir a esta discusión que se trae aquí a colación y los desafíos que nos están planteando, los retos que tienen las ciudades del siglo XXI, que son muy distintos de los que tuvieron las ciudades de siglos anteriores. Uno tiene que ver con el crecimiento, la presión urbana y el crecimiento sin planificación que nos ha generado ciudades ya instaladas en lugares riesgosos o vulnerables. Otro tiene que ver con los fenómenos de cambio climático, otro tiene que ver con los cambios en el desarrollo económico y la forma de producir y de generar empleo. También todo lo que está relacionado con la exclusión social y de qué manera nuestras sociedades se fragmentan a partir de eso. Y finalmente, de qué manera fortalecemos también como otro reto las gobernanzas democráticas, que en el mundo no son la mayoría, y que es algo que tenemos que cuidar y valorar, y que tiene mucho que ver también con la forma en que generamos ciudades más resilientes y preparadas para enfrentar nuevos desafíos. En función de estos ejes hay una serie de iniciativas que estamos proyectando en la ciudad, y la idea es que esto se desarrolle en esta articulación, además, entre lo que puede aportar el Estado, pero también lo que puede aportar las instituciones de la sociedad civil, el mundo de la ciencia y la academia, y el sector privado, que también tiene que jugar cada uno un rol en la construcción de ciudad, asumiendo cada uno las responsabilidades que le toca para generar finalmente una ciudad donde vivamos mejor, ¿no? Y donde además proyectemos para que nuestros hijos y nuestros nietos también vivan mejor, y no solamente, y no agotemos todos los recursos con esa lógica muy típica del siglo pasado, sino que pensemos de qué manera, generamos estos cambios que por supuesto son complejos, porque son culturales, pero por eso mismo son tan desafiantes y tan interesantes para encarar. Así que eso es lo que quería compartir, y quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, si les parece, vamos a abrir esta instancia de preguntas. No sé si han estado anotando. Si quieren, mientras ustedes se animan y ven que les quisieran preguntar a estos brillantes panelistas, que creo que nos dieron puntos de vista muy diversos entre sí. Yo preguntaría algo también para ablandar un poco el hielo, y que después ustedes se vayan animando también, porque me parece interesante esta pregunta, sobre todo a la luz de la experiencia, de lo que contaba Ann, de lo que contaba Andrea, cómo la sociedad acepta o no, se acepta o no, y de qué manera esa condición de vulnerabilidad y de riesgo, y cómo ustedes lo detectan, en qué cosas lo detectan para poder construir hacia adelante, ¿no? Yo aprendí cuando me empecé a involucrar en estos temas de comunicación de riesgo con los amigos de la Fitch. No hay ningún ingeniero en recursos hídricos, puedo hablar mal de ellos así libremente, ¿no? Qué pena. En uno de los textos no recuerdo el autor, hablaba de que las sociedades tienen los riesgos que deciden asumir. O sea, uno, como decía Gonzalo antes, socialmente, así como individualmente, uno decide, a veces no conscientemente, a qué riesgos se expone y a cuáles no. Eso también pasa a nivel social. No es fácil, es muy interesante la pregunta, porque son temas complejos de poner en la agenda pública, porque tocan temas difíciles, porque aparece la incertidumbre. O sea, lo que la gente quiere, seguridades, si se va a inundar o no se va a inundar, si mañana llueve o no llueve. Y el mundo actual, no solo por el clima, tiene incertidumbres. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones
en esa incertidumbre. Y eso es algo muy complejo de trabajar en términos de opinión pública o en términos de comunicación masiva, porque requiere aceptar que uno no puede decidir sobre todo, ¿no? Pero yo creo que es la clave, y lo que nos ha pasado a los santafesinos por lo menos, o lo que yo suelo ver, es que las ciudades y las comunidades que encaran estos desafíos es porque han sufrido catástrofes terribles. Entonces, yo recuerdo que desde la universidad, antes del 2003, teníamos un proyecto que trabajamos en la zona de la costa para hablar de estos temas, y costaba mucho que la gente quiera escuchar de estos temas, o quiera hablar. Después del 2003, y como además tenemos, esto se fue avanzando, es un tema que en Santa Fe está muy instalado, pero en muchas otras ciudades cuesta que esté en la agenda pública, cuesta que esté en la agenda de la política, cuesta que esté en la agenda de la comunidad, porque es hablar de problemas que uno no sabe si van a pasar o no y no sabe si los puede administrar o no. Pero es fundamental que lo instalemos en la agenda, porque es a partir de ahí que podemos generar proyectos mucho más interesantes y pertinentes, diría, para hacer ciudades más resilientes. Si no se instala en la discusión pública, es muy difícil que esto se pueda abordar, porque uno no trabaja sobre lo que no se plantea en el escenario social. En el enfoque de resiliencia hay a mí me parece muy interesante el enfoque que incorpora la percepción de la gente respecto de los problemas. Y eso es clave, porque si no se percibe el riesgo, uno no cambia ninguna actitud ni ninguna cuestión, porque no percibe que lo otro es un problema. Entonces, la forma en que percibimos los problemas es tan importante como el problema mismo. Y está bueno que pongamos de discusión estos temas en la agenda, es la manera en que podamos hablar de los riesgos en una ciudad, ¿no? La question de la vulnérabilité, c'est quelque chose de très complexe. El tema de vulnerabilidad es un aspecto muy complejo. Et on peut l'approcher par différentes échelles. Se puede abordar desde distintos ángulos. Pour parler de ce que je connais, Para hablar de lo que conozco, en France, par exemple, puedo decir que en Francia, por ejemplo, on se cache toujours au niveau de la population derrière la responsabilité de l'État. la población se oculta de algún modo o se escuda en la responsabilidad del Estado. Et à ce titre, on n'accepte pas la prise de risque ou justement cette notion de vulnérabilité. Y desde este punto de vista no se acepta el enfrentar el riesgo y la vulnerabilidad de la sociedad. Il y a par exemple ces documents réglementaires Por ejemplo, el documento reglamentario qui normalement interdisent la construction en zone inondable. que prohíbe la construcción en zonas de inundación. Et face à ces documents, il peut y avoir des situations individuelles assez paradoxales. Sin embargo, frente a este tipo de obstáculos, las posturas individuales pueden ser muy paradójicas. Si on pense par exemple à des espaces comme dans le sud de la France, Si pensamos en áreas al sur de Francia, où beaucoup de gens ont envie d'habiter, mucha gente quiere instalarse efectivamente ahí. mais où le terrain est très cher, Pero a pesar de que es muy caro, et on arrive toujours à trouver un moyen où il est possible de trouver des moyens de faire des acquisitions en zone inondable. y la gente hace lo imposible por adquirir terrenos en esa zona inundable. Les gens ont conscience du risque au moment où ils achètent, parce que légalement, ils sont tenus au courant. Legalmente se los advierte, ya que es obligatorio, es decir, las personas que compran lo hacen a conciencia. Mais chaque année, on est étonné quand le moment de cada l'inondation año, arrive. Cuando ocurren las inundaciones, el resultado realmente demuestra lo contrario. Ce que je dis toujours à mes étudiants, Como siempre digo a mis alumnos, c'est que quasiment chaque année, au moment de l'automne, en época de otoño, les journalistes vont sur les zones d'inondation los periodistas se dirigen a la zona de inundación en comprenant pas, parce qu'il s'agit d'un événement centenal, donc extrêmement rare. porque se trata con la esperanza de que sea un evento centenario, es decir, muy inusual. Mais ils oublient que centenal, ça ne veut pas dire une fois tous les 100 ans, Lo mais que que c'est no une saben probabilité.
es que es solo una probabilidad y que no todos los años va a haber una crecida centenaria. Et que notamment avec l'augmentation de l'urbanisation, ça peut arriver beaucoup plus fréquemment. Sin embargo, con el incremento urbano puede pasar cada vez más frecuentemente. Et là, la notion de vulnérabilité n'est plus du tout assumée. Y no se asume en absoluto, en este caso, la lección de la vulnerabilidad. Et on a tendance à se retourner vers la responsabilité de l'État, des maires, etc. En este et à nier caso, sa responsabilité personnelle. se niega la propia responsabilidad y se escuda uno en la responsabilidad del Estado o del municipio, de las autoridades. Es igual en todos lados. La conclusión es que es igual en todos lados. No, hasta que no pasa algo realmente basta con lo que decía Andrea del 2003. No se llega a tomar conciencia. De ninguna manera quiero armar un diálogo. Me parece que mejor las preguntas, si es que hay, solamente cerrar que allá hay manos, en que, bueno, tal vez es la conciencia a la que se despierta después de un hecho grave o catastrófico que permite asumir la condición del riesgo. Bueno, no sé cómo está el orden de las manos, si Coque da el micrófono a quien. Allá me parece que el caballero de atrás. Buenas tardes, Anne. La pregunta es para vos. Vos hablaste hace un rato, comentaste sobre que han implementado en Francia un cambio, o van hacia un cambio de paradigma en cuanto a la gestión del riesgo contra inundaciones. Y te referiste, textualmente casi, a que ese paradigma se centra en que el agua escurre, sigue su curso y se trata de no limitar su recorrido. La pregunta hay tres preguntas. Primero, si el cambio de paradigma tiene que ver con una construcción colectiva o es una imposición estatal. Segundo, si fue resistido o no por algún grupo social o algún actor económico relevante. Y tercero, cuáles son las consecuencias actuales, cómo valoran ustedes el cambio de paradigma luego de 10 años. Son trois questions dans une seule. Vous venez de parler d'un changement de paradigme en France en ce qui concerne le type d'attitude face à l'écoulement libre de cours d'eau. Sa question est comment est-ce qu'on va... D'abord, est-ce qu'on a imposé ce changement de paradigme ou c'était quelque chose de spontané? Quelle a été la réponse de la société et si par hasard il y a eu des groupes d'intérêt qui se sont opposés ou qui ont questionné ce type d'imposition libre ou pas libre. Concernant la première question, Oui, la première question, si c'était imposé ou quelque chose de spontané. c'est quelque chose qui n'a pas été encore imposé, mais ça a été une évidence après le constat que l'aspect technique de lutte contre l'aléa ne pouvait pas être une solution. No ha sido una respuesta impuesta, sino que surgió de la constatación de que la lucha contra el azar no era una respuesta técnica suficiente. Sur le bassin du Rhône, que je connais bien, Respecto de la cuenca del Rhône, que conozco más particularmente, il y a eu quelques inondations assez emblématiques qui ont montré que les digues ne résistaient pas parce qu'elles étaient anciennes et qu'il était difficile de les entretenir. ha habido inundaciones que han demostrado que los diques no eran suficientes, ya que y obviamente el agua no ha sido contenida por el número y volumen de la crecida, ¿no? Donc c'est l'aspect, je pense, financier qui a aussi été moteur dans ce changement de paradigme. El aspecto económico ha sido el motor detrás de este cambio de paradigma.
Et progressivement, c'est en train de rentrer dans les aspects plus incitatifs et réglementaires. Y como segunda etapa se está pasando al aspecto reglamentario y, digamos, a nivel legal, ordenamiento jurídico institucional. Sur les zones d'expansion de crue, à ce que je sais, c'est aussi passé par des phases d'essais expérimentaux. En cuanto a las zonas de expansión de crecida, se ha atravesado fases de experimentación qui ont montré l'efficacité de ces mesures et ce qui a conduit à les multiplier sur le territoire. que han demostrado la eficacia de esta medida y que finalmente han llevado a replicarlas en otros lugares. Et pour ce qui est de la résistance locale, En cuanto a la resistencia local, oui, c'est très compliqué, bien sûr. obviamente es muy complicado. Sur les zones d'expansion de crue, par exemple, Por ejemplo, en las zonas de expansión de inundación, il est difficile de faire entendre la notion de solidarité, es difícil hacer comprender la noción de solidaridad. que par exemple des groupes d'agriculteurs acceptent l'inondation de leurs champs pour sauver les villes. Por ejemplo, para que algunos agricultores sacrifiquen sus terrenos en beneficio de los viñedos de otros. Et c'est des systèmes d'indemnisation qui peuvent faire accepter, c'est toujours par l'argent qu'on parvient Solamente faire un accepter. sistema de indemnizaciones puede hacer accesible o flexible estas posturas. Il y a aussi des notions de contraintes d'intérêt général qui peuvent être amenées pour avoir des obligations, des contraintes beaucoup plus fortes. También se pueden implementar medidas de obstáculo en favor del bien común, Mais ce n'est pas une chose facile à mettre pero en no place. es algo fácil de implementar. Una cosita que yo podría agregar a eso es que, te paso el micrófono, es que, bueno, un poco, por ejemplo, qué sé yo, la ciudad de Nantes es una ciudad 7 brazos de río, le quedan 2 al aire libre, los otros brazos de río o los secaron o lo pusieron abajo de la tierra. Esa era la filosofía política, digamos, de obras de ingeniería para contener los ríos. Pero la respuesta contemporánea pasa mucho más por unas medidas más soft, no tan duras, que tienen más que ver con ponerse de acuerdo sobre el uso del territorio. O sea, el uso del suelo, el ordenamiento territorial, es, pues si vos tenés que armar zonas de expansión o de valles de inundación, tenemos que ponernos de acuerdo sobre el uso del suelo. ¿Y qué destino le damos a cada uno? Y ahí es donde, como vos decías, se entran a jugar todos los intereses y hay que ponerse de acuerdo. En definitiva, tampoco serviría imponer un uso del suelo. Yo creo que todavía Argentina no se ha terminado de dar cuenta que si esas decisiones no son participativas y tienen un consenso muy largo antes, eso no funciona. No va a funcionar, no solo por las presiones económicas, sino porque socialmente no termina de ser aceptado. Y eso es exitoso cuando es aceptado por todos. Sí, yo para agregar que lamentablemente en Argentina, si bien el CIFEN, como nombró Gonzalo, fue creado en el 99, nunca se lo puso en funcionamiento hasta el año pasado, y ahora se aprobó una ley nueva, pero a nivel internacional la verdad que como país tenemos un atraso enorme respecto de cómo otros países abordaron o vienen trabajando este tema, incluso a nivel provincial, yo diría también, sigue primando una mirada que mira las obras o pone el foco en las obras y en atender la emergencia y no pone el foco en discutir el uso del suelo y las modificaciones que eso genera en las inundaciones urbanas y rurales. Las que tuvimos este año fuertemente en la provincia fueron más rurales y pusieron sobre el tapete que hace mucho tiempo que tendríamos que estar discutiendo esto y no lo estamos discutiendo a nivel provincial. Por eso falta una ley de aguas, falta discusiones respecto de regulación de uso del suelo, de tipo de actividad económica. Digo lamentablemente porque bueno, hasta hace 2 años yo recuerdo en algunos de estos congresos de reducción de riesgo
los funcionarios decían, Argentina no tiene grandes riesgos, sino, no tiene los terremotos de Chile, que son televisivos, pero tiene muchas inundaciones y tenemos un territorio enorme con muchísimos riesgos y lamentablemente estamos recién empezando algunas discusiones que pongan el foco más en la gestión del riesgo que es en la atención de la emergencia, ¿no? Piensen solo este año, haríamos el diario como los incendios en La Pampa, inundaciones en Comodoro Rivadavia, con los deslaves y en el norte, en Salta y Jujuy o Tucumán, inundaciones en toda la pampa agrícola con impactos económicos que además en general no están medidos, ¿no? Quizás si los midiésemos podría ser un buen factor, tomando el ejemplo de Francia, de presión para que se empiece a intervenir, porque es mucho más lo que perdemos por no pensar en estas medidas más soft que lo que se pierde en el caso de una inundación. Oui, juste pour compléter ma réponse de tout à l'heure, pour montrer l'introduction de ce changement de paradigme dans la façon de faire. Para completar mi respuesta anterior y referirme a este cambio de paradigma, Aujourd'hui, c'est depuis 2012, je crois. desde 2012 aproximadamente, Si on veut construire une digue de plus de 2 millions d'euros en France, en Francia, si se quiere construir un dique, por ejemplo, de más de 2 millones de euros, on doit passer par une analyse de coût-bénéfice se debe someter a un análisis de costo-beneficio pour voir la rentabilité de cet ouvrage sur le long terme. para evaluar la rentabilidad de esa obra a largo plazo. Perdón, a Eso raíz, va a hacer que nos hagan preguntas. una sola acotación que me gustaría que hagan, y relacionando lo que mencionan últimamente los tres, digamos, los cambios de estructuración social son vertebrados generalmente por el sistema productivo, en buena medida, y por lo que decían, la medición de impacto, etcétera. Me gustaría que hagan cuenta por qué fue el dinamizador del cambio del paradigma, el sistema económico, si no interpreté mal, qué es lo que evaluó para dinamizar ese cambio, digamos, porque ella mencionó la evaluación, pero digamos cómo ellos se terminan, porque es más la visión a largo plazo desde el punto de vista de la rentabilidad es más intangible para nosotros, básicamente, ¿no? Como sociedad. Tendrías que como redondear la pregunta. Si No, básicamente que ella mencione de dónde se dio ese... los incentivos económicos. Sí, o cómo el sistema productivo o económico que ella mencionó fue el dinamizador del cambio del paradigma, digamos. ¿A causa de qué fue lo que disparó eso? C'est plus l'échec de l'ancienne façon de gérer. C'est plutôt l'échec de l'ancienne façon de gérer. Es sobre todo el mal resultado, el fracaso de la gestión anterior, Que l'assurance du bénéfice du Es changement de paradigme qui más guide. bien eso que la expectativa de una mejoría certera, lo que ha llevado a un cambio de paradigma. Je pense. Creo. Fracasemos, que eso implica que cambiamos. O sea que el fracaso es un ejemplo de resiliencia pura, ¿no? Uno aprende del fracaso y eso te hace... Nosotros nos pasó eso también. El cambio de paradigma de la defensa civil, por ejemplo, a la gestión integral del riesgo y a la idea de resiliencia y el paso de un sistema basado en medidas hard a un sistema de medidas soft también
está impulsado por instituciones globales, como Naciones Unidas, ¿cierto? Que tiene todo un dispositivo que alienta ese tema de reducción, Risk Disaster Reduction, o sea, es la red mundial, ¿no?, de reducción de riesgo de desastre, que después tiene plataformas locales. En Argentina hay una plataforma nacional de reducción de riesgo de desastre, y eso va impulsando esa racionalidad de la gestión del riesgo, dejando un poquito atrás los modelos anteriores. No digo que sea determinante, las experiencias locales, yo creo que coincido, son centrales para el cambio de paradigma, pero también hay como un impulso a nivel global y una serie de incentivos globales. Voy a repetir, voy a Gonzalo, se lo dirijo. Gonzalo, vos hiciste el planteo de la necesidad de esta transición. Evidentemente que esto se viene planteando desde hace tiempo, fundamentalmente a partir de la Carta de la Tierra. Las personas que suscribieron, los científicos de la comunidad científica, intelectuales de todo el mundo, hablan de que la transición es solamente posible si hay un cambio de orden económico. O sea, si el sistema económico es el que nos lleva a tener esta relación, digamos, no virtuosa con los recursos naturales, uno de los temas que planteaste, que aumenta sistemáticamente el riesgo y que nos pone, digamos, en una situación de suma vulnerabilidad, sobre todo los sectores sociales más pobres, frente a los eventos estos, fundamentalmente, bueno, algunos de los cuales tiene que ver seguramente con el cambio de las condiciones climáticas a nivel global. La pregunta es cómo se logra dentro del mismo sistema que, digamos, un derecho innovador, de juristas innovadores que van en otra línea de pensamiento con el derecho clásico, pueden lograr esa transformación. Bueno, la pregunta está buenísima. El paradigma no solo de derechos, sino el paradigma de gobernanza global que alimentó un poco una corrección no radical del modelo productivo, es el paradigma de desarrollo sustentable. Ese paradigma es un paradigma reformista, digamos, en términos, es reformista, no revolucionario. O sea, intenta producir ciertos ajustes, ¿no? Pero no hacer un cambio más profundo. Lo que hoy están planteándose muchos, ¿no? Muchos, cuando digo muchos, son muchos, es como que hay un nuevo consenso, ¿no? Que de a poquito está, digamos, transformándose en una especie de tendencia predominante a pensar que se necesita una segunda velocidad. O sea, el cambio tiene que ser más radical, porque si no es más radical, no llegamos a tiempo. Eso se lo debemos a la agenda de cambio climático. Y a esto de que si no reducimos 1,5 grados Celsius, a esa agenda, digamos, de urgencia. Entonces hay como una conciencia que hay que pasar más rápidamente a una segunda velocidad. Eso en el nivel macro. Ahora, yo como vos no pondría muchas esperanzas en ese nivel macro por lo que nosotros mismos estamos viendo, que es la regresión. Lo de Trump es muy importante porque es la gran regresión, es la regresión de las regresiones. Es lo que alguna vez todo el mundo está esperando para confirmar que no solo estábamos en una meseta, sino que estamos en un neto proceso regresivo. Entonces ahí no está claro, digamos, a nivel macro. Por eso todo el mundo que se dedica a la cuestión de la transición apunta a la transición de pequeña escala. Y en eso el nivel local es muy importante. Argentina tiene una posibilidad increíble, que ¿sabés cuál es? Para mi modo de ver, su sistema federal. Sistema federal.
En el mundo de los 170 países hay 37 federales nomás, son minoritarios. Francia, por ejemplo, es unitaria, no es federal. Nosotros somos federales y tenemos un federalismo muy interesante, que tiene muchos problemas en otro plano, por ejemplo fiscal, pero que es muy interesante a nivel de posibilidad de acción local y de articulación con otros niveles subnacionales como las provincias. Entonces, ahí la transición a nivel local, ¿no?, y la microrevolución es como una tendencia más aceptable, digamos, y más plausible. Digamos, por eso sirve mucho la experimentación a nivel local. O sea, los pequeños experimentos a nivel local que se puedan ir instalando, ¿tá?, de agricultura urbana, de movilidad urbana, de pequeños experimentos que vayan mejorando condiciones locales. Y después otra historieta es cómo vos globalizás esas experiencias en la medida que se puedan o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, ahí te di una respuesta. Un síntoma muy interesante, Andrea lo puede explicar mejor que yo, es que las ciudades empiezan a ser un jugador importante en todas las conferencias internacionales. Por ejemplo, en la de Sendai, la última de gestión de riesgo de desastre, las ciudades fueron un jugador central. En Río +20, en la de cambio climático, en la de desarrollo sustentable, de Río +20, las ciudades fueron un factor importante. En la nueva agenda urbana, en hábitat, bueno, en distintos asuntos. Yo creo que las ciudades que eran totalmente ignoradas en la esfera internacional, hoy son un jugador central. Y si el Estado Nacional no las habilita, pueden ir solas a la esfera global. Pueden ir solas. Integran un mayor group de una conferencia y se terminó. Ya está. Y traen todo desde allá y lo instalan. Nada. No estoy diciendo que haya que hacer. Yo no estoy incentivando nada de eso. Porque ya lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Ay, perdón. Agradecer a la Alianza de Santa Fe, a la Alianza Francesa que nos ha prestado esta casa tan hermosa, a la municipalidad que hizo posible esto y por supuesto a los organizadores, a la Alianza, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Me parece que la idea está muy bien. Creo que podrían hacer más cafés, Andrea, ¿no?, en Santa Fe. Una sede muy ávida de tipo de encuentros. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en nombre de ellos.